Isabel Baeza. María Isabel es coordinadora de evaluación y estándares de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación, magíster en Gestión y Calidad Escolar en la Universidad del Desarrollo, profesora de Matemática y Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora del Colegio Eliodoro Mate Osa entre el año 2015 fue directora y 2018, y directora académica del Colegio San Benito entre los años 2010 y 2014. Luego de una larga trayectoria académica en la institución iniciada el año 1989. Dejo con ustedes a María Isabel, quien nos va a hablar sobre el Decreto 67 y este nuevo giro de la evaluación educativa chilena. Dejo con ustedes a María Isabel. Muchas gracias, Verónica. Voy a poner mi presentación. Bueno, agradecemos también tu participación, María Isabel, tu tiempo por estar compartiendo desde, ¿cierto?, la política, desde lo que genera el Ministerio a través de este decreto con todos nosotros. Gracias. ¿Se ve bien o no? Sí, perfecto. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos. Yo voy a hablarles del decreto 67 y de cómo se ha adaptado en este tiempo de pandemia, que en realidad no ha tenido que adaptarse mucho, porque, como ustedes saben, este decreto 67 empezó a regir en marzo de este año 2020 y vino a derogar 3 decretos que teníamos antes que regían la evaluación y la promoción de nuestros estudiantes desde primero básico a cuarto medio, que eran el decreto 511 para básica, el 112 para primero y segundo medio y el 83 para tercero y cuarto medio. Este decreto 67 realmente fue, entre comillas, una salvación, porque se focalizaba mucho más en la evaluación que en poner notas, que era lo que decía recién Rebeca, y nos hablaba de la evaluación, la calificación y la promoción. Tiene una estructura donde uno puede ver claramente qué es la evaluación, qué es la calificación y qué es la promoción. Tiene sus focos centrales en, primero, avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación. Ya no es poner notas por poner notas, sino que poner notas realmente cuando sean necesarias y preocuparnos del proceso, de la evaluación, de lo que hace el estudiante para lograr ir aprendiendo. Y un segundo foco en reducir la repitencia mediante un mayor acompañamiento a los estudiantes. Aquí no nos dijeron eliminemos la repitencia, sino que evitémosla como podamos, tratemos de acompañar a nuestros estudiantes. Este decreto nos habla de, en cuanto a evaluación, a ir avanzando hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación. Nos dice que tenemos que levantar evidencias del aprendizaje de los estudiantes. Yo tengo claro que un estudiante va aprendiendo en la medida que me demuestra que aprende, que me muestra con alguna evidencia su aprendizaje. Nos habla también de la retroalimentación como una de las prácticas que mayor impacto tiene en los aprendizajes de los estudiantes. Rebeca lo acaba de nombrar. Nos habla de una retroalimentación permanente, oportuna y focalizada frente a los aprendizajes de los estudiantes, y que la misma evaluación puede ayudar a generar aprendizaje. Esto es clave, no está separada la evaluación del aprendizaje. Evaluación y aprendizaje son parte de un mismo proceso. Yo no puedo separar, no puedo decir, ahora dejamos de aprender, voy a evaluar. Mentira, están siempre aprendiendo. Es necesario también un monitoreo constante del aprendizaje de nuestros estudiantes. Como profesores tenemos que estar permanentemente revisando y mirando todo el aprendizaje que se está produciendo en nuestros estudiantes. Y debe existir una retroalimentación como una parte fundamental de cada proceso. Tenemos que preocuparnos de esa retroalimentación permanente. Este decreto tiene un nuevo énfasis en la no exhibición, pero hay que entender bien esta no exhibición, porque nos interesan estudiantes integrales. Entonces, en el marco de la inclusión tenemos que dar diversas maneras de ir viendo cómo van aprendiendo los estudiantes.
Ellos tienen distintas características, ritmos y maneras de aprender. Hay múltiples necesidades. O sea, hay dos artículos aquí bien importantes, después vamos a volver al artículo 5, que nos habla primero de que los alumnos no pueden ser eximidos de ninguna asignatura o módulo del plan de estudio, un plan de estudio planteado para un establecimiento, y deben ser evaluados en todas las asignaturas o módulos que dicho plan contemple. Y un segundo artículo, 18, donde nos da la posibilidad de eximir de ciertas evaluaciones. Esto significa que no todos los estudiantes van a tener que ser calificados en todas las evaluaciones. Nosotros podemos calificar algunas, otras no, podemos evaluar la mayoría, pero decir voy a calificar solamente 2 de todas estas, y a este estudiante le voy a calificar 4, por ejemplo. No nos dice póngale la misma cantidad de notas a todos. Hay un nuevo énfasis también en la comunicación y participación. Los estudiantes, los apoderados, todos tienen que saber qué van a ser evaluados. ¿Cómo se va a comunicar este reglamento que tendrían que haber armado los establecimientos? Donde tiene que aparecer claramente cuáles van a ser las formas en que van a ser evaluados y cuáles son las evidencias del progreso y de los logros de aprendizaje que me interesa verificar. Entonces, aquí es muy importante la comunicación. Los estudiantes tienen que saber exactamente si yo realizo esto, cómo voy a ser evaluado, qué me va a exigir este profesor. Un nuevo énfasis en la reflexión pedagógica. Tenemos que acordar entre todos los docentes cuáles van a ser los criterios de evaluación, cuáles van a ser las evidencias centrales que me interesa rescatar de cada asignatura. ¿Qué va a favorecer este proceso y este logro de los estudiantes basado, por supuesto, en la evidencia? Si yo no tengo evidencia del aprendizaje, no puedo decir si mis estudiantes van aprendiendo o no van avanzando. La manera que yo tengo de saber exactamente si aprenden es con la evidencia. ¿Qué me interesa? Me interesa el logro de los aprendizajes a través de un número, un símbolo, un concepto que me permita saber si van aprendiendo. No todo es nota, no tengo necesariamente que ponerle una calificación a todo. Tengo que calificar solamente con una nota final las asignaturas que forman parte del plan de estudio. Estas asignaturas se califican con una nota de un 1 a un 7, donde la nota mínima de aprobación es un 4. Pero este decreto no me dice ponga 10 notas, ponga 15 notas. No, ponga una final. Durante el año ponga conceptos, ponga símbolos, ponga lo que a usted le parezca pertinente. Usted es el profesional de la educación. Y al final del año, eso transfórmelo en una nota. Y esa la comunique siempre cómo lo va a hacer. Las asignaturas de religión, consejo, curso y orientación, como siempre, no inciden en el promedio final anual de la promoción de los estudiantes. Este logro del aprendizaje es el mismo en todas las asignaturas, adquieren el mismo valor. ¿Qué significa esto? Aquí no tiene más valor la asignatura de lenguaje, de matemática, de ciencia o de historia. Todas valen lo mismo, pero dependiendo de la comunicación que haya hecho el docente a sus apoderados. Tanto la cantidad de calificaciones como las ponderaciones tienen que ser acordadas entre los docentes y el equipo técnico pedagógico. De parte del ministerio y del decreto no hay ninguna imposición. Nadie les dice, a ver, matemática tiene 8 horas, por lo tanto yo tengo que poner 10 notas. Mentira, esa imposición no está en ninguna parte. Usted solo tiene la obligación de poner una nota final a las asignaturas que están en el plan de estudio. Los profesores nos encanta poner millones de notas, pero resulta que nadie nos exige esa cantidad de notas. ¿Cuál es la exigencia a nosotros? Ver cómo van avanzando mis estudiantes, cómo van llegando los logros de aprendizaje propuestos. Y de acuerdo a eso yo voy poniendo porcentajes, letras, y finalmente lo transformo a una nota. A ver, aquí yo quiero explicarles un poco qué se hizo, qué orientaciones le llegaron a los establecimientos para calificar durante este año de pandemia, que ha sido muy distinto y que partía implementándose este decreto 67, que nos habla de evaluación, calificación y promoción.
Entonces, para armar estas orientaciones y criterios de evaluación, nosotros revisamos tres cosas. Primero, en la Ley General de Educación, el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. El segundo, el principio de flexibilidad que viene en la ley, que dice que se debe permitir la adecuación del proceso a la diversidad de realidades. Hay distintas realidades, en este minuto tenemos algunos conectados, otros no conectados, unos conectados con ayuda de apoderado, otros conectados sin ayuda de apoderado, otros que no tienen ninguna posibilidad de conectarse y que solo trabajan con el texto de estudio, por ejemplo, otros que realmente no tenemos idea qué ha pasado, que hemos perdido vínculo con ellos, otros que están trabajando, por ejemplo, con Aprendo en Línea, que está en nuestra página del Ministerio, o que están trabajando con la televisión, o con la radio, que también tenemos programas que están enfocados en el aprendizaje de los niños. De acuerdo a esto, nosotros como Ministerio presentamos al Consejo Nacional de Educación la priorización curricular, que fue aceptada y en un decreto exento viene señalado que es fundamental que se adopten criterios flexibles sobre el plan de estudio y la evaluación, considerando la realidad disímil de los diversos establecimientos educacionales. Nosotros tenemos que tener claridad que no podemos seguir trabajando de la misma manera que lo hacíamos antes de la pandemia. Una clase virtual vía Zoom no es lo mismo que una clase presencial. Un director nos decía, un director que estaba en Río Blanco, por ejemplo, que tenía un establecimiento de estos que van varios años en uno, nos decía, tenía 52 estudiantes divididos en 12 cursos. Resulta que ahora no tengo los 12 cursos, sino que tengo cada estudiante 52 individuales, porque tengo que ser tan flexible de poder retroalimentar a todos estos estudiantes. Bien difícil, como lo hace un profesor con todos estos. Entonces, por eso es clave la diversificación de las distintas maneras de ir evaluando. Nosotros entregamos a todos los establecimientos los criterios de evaluación, calificación y promoción de los estudiantes de primero básico a cuarto medio. Y estos criterios se basan en el decreto 67. Hicimos como un decálogo aquí, que dice, primero, el docente como los estudiantes deben tener claridad respecto de qué es lo que se espera que aprendan y qué criterios permiten evidenciar los progresos y logros de esos aprendizajes. Esto es lo principal. Un docente y un estudiante tiene que saber hacia dónde quiere llegar, y el estudiante tiene que saber qué se espera de él. Para esto, la retroalimentación es fundamental, es una parte fundamental de este proceso evaluativo. Los procesos e instancias de evaluación deben motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo. Yo no puedo evaluar de manera que ellos se paralicen frente a la evaluación o no quieran seguir aprendiendo, digan esto es tan difícil que yo no me la puedo. No, la evaluación tiene que ser desafiante pero alcanzable. Ese es un principio muy importante. Los procesos e instancias de la evaluación formativa se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje y a la evaluación sumativa. Aquí algunos establecimientos nos reclamaban, nos decían que no podían poner notas, que estaba prohibido. Mentira. Se dijo de parte del Ministerio de Educación que durante el proceso de trabajo virtual era conveniente evaluar formativamente, pero nadie dijo no ponga nota. En los establecimientos tienen que poner notas si lo estiman conveniente, y si no, poner conceptos, revisar con una rúbrica y llegar a final de año y eso transformarlo en una calificación si están las condiciones para hacerlo. Se debe calificar solamente aquello que los estudiantes efectivamente han tenido la oportunidad de aprender. Esto es muy importante, tienen que darse las condiciones para poder calificar. Se debe procurar utilizar diversas formas de evaluar. No hay solo una forma, hay muchas maneras, hay muchos ritmos, hay muchos tiempos. Los estudiantes son distintos. No hay dos iguales, como nos explicaban recién. Todos son distintos, por lo tanto hay que dar todas estas oportunidades. Se debe procurar que un estudiante tenga participación en los procesos de evaluación. Si él no quiere aprender, no va a aprender. Por lo tanto, tengo que motivarlo, tengo que lograr que quiera aprender, tengo que lograr que quiera avanzar.
en su proceso. Hay que dar los espacios para esta evaluación formativa y que los estudiantes puedan ir desarrollando con sus tiempos y que reciban su retroalimentación por cada proceso. Se debe procurar evitar la repitencia. No queremos que nuestros estudiantes repitan, queremos darle la oportunidad a todos de avanzar. No queremos la promoción automática, no es eso. Queremos evitar la repitencia. Queremos apoyarlos, acompañarlos y que avancen en este proceso. ¿Cuáles son los focos centrales de estas orientaciones? Primero, dar mayor autonomía a los directivos y equipos directivos para decidir sobre el plan de estudio en forma remota o presencial. Aquí los docentes son los profesionales de la educación, que saben perfectamente cuántas asignaturas va a ser capaz de realizar de esta manera virtual. Aquí nosotros decimos menos es más. ¿Qué significa esto? Esto significa poner el foco en aprendizajes básicos e integrar en proyectos sin dejar la dimensión afectiva y sociocognitiva de lado. Nosotros tenemos que preocuparnos de nuestros estudiantes, cómo se sienten, cómo están, cómo van avanzando. No podemos desatender esta dimensión. Para evaluar tenemos que tener la seguridad que hay tranquilidad, que hay espacio, que han podido trabajar. Por esto nosotros proponemos un plan de estudio flexible. Cada establecimiento tiene la autonomía de ajustar las asignaturas que incorporará en este plan de estudio. Cuando yo les hablé del plan de estudio que hay que calificar, es este plan de estudio que define el establecimiento. El año pasado había definido uno que tenía la cantidad de horas, pero con esta situación hay que definir otro plan de estudio de acuerdo al proyecto educativo, a la cultura, a la realidad de los estudiantes, a la dotación docente, a qué docentes tengo. Puedo tener algunos enfermos que no pueden trabajar, o puedo tener muchos docentes en una asignatura que quizás pueden apoyar a otros. Las instrucciones de la autoridad sanitaria, hay establecimientos que han podido retomar de manera presencial, otros que no van a tener esa posibilidad. Tengo que ver cómo lo hago. Tengo que hacer un horario distinto de carácter transitorio que deba ir siendo comunicado con los estudiantes y su familia. Este plan de estudio tiene distintos escenarios. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que solamente en una semana soy capaz de dar de 6 a 15 horas semanales, esto implica 2 horas diarias, por ejemplo, no puedo hacer más de 2 o 3 asignaturas. Tengo que concentrarme en menos asignaturas y armar un plan de estudio en torno a estas asignaturas. Y esas son las asignaturas que voy a calificar, no todas, solo esas, y esas van a influir en el promedio final. El artículo 5 que yo les mostré antes nos habla de que no puedo eximir a ningún estudiante. Sin embargo, tiene una segunda parte que dice, no obstante lo anterior, los establecimientos deberán implementar las diversificaciones pertinentes para las actividades de aprendizaje y los procesos de evaluación de las asignaturas o módulos en caso que los alumnos así lo requieran. En este caso, todos lo requieren. Tenemos que hacer adecuación a todos los estudiantes. ¿Por qué razón? Porque no están las mismas condiciones del año pasado. Por lo tanto, tenemos que trabajar con esta parte del artículo y armar, de acuerdo a nuestro proceso de evaluación, distintas maneras de que los estudiantes me demuestren que van aprendiendo. Por ejemplo, con mapas mentales, con portafolios, con rúbricas, con tickets de salida, el mismo texto del estudiante, una bitácora de aprendizaje de la televisión o de la radio que pudiera ir focalizando dónde van aprendiendo los estudiantes. Todas estas son evaluaciones formativas que pueden transformarse en evaluaciones sumativas. ¿Cómo? Transformando esto a logros, a letras, a colores, y luego todo eso se transforma en una nota, que es solo, la exigencia es una calificación final por asignatura del plan de estudio. Como vimos, si un establecimiento dice, yo puedo hacer solamente 3 horas semanales, no puedo hacer más porque mis alumnos no se conectan, porque no logran trabajar, diversidad de situaciones, bueno, esas 3 asignaturas son solo las que voy a calificar. ¿Cuáles son los focos centrales del decreto de evaluación? Avanzar hacia un mayor uso pedagógico de la evaluación. Aquí estamos avanzando.
Y segundo, dar mayor autonomía a los directivos y equipos directivos para tomar decisiones de evaluación con estos mínimos que estamos hablando. ¿Cómo va a ser la promoción? ¿Qué elementos tenemos que considerar? Tenemos que considerar el logro de los objetivos de aprendizaje en las asignaturas y o módulos del plan de estudio, de acuerdo a lo que les expliqué, de acuerdo a un portafolio, una recogida de evidencia, o qué es lo que puedo hacer. Y la asistencia medida de otra manera, porque no podemos medir un 85% de asistencia presencial, eso no es real, no lo tenemos. Por lo tanto, estos conceptos tenemos que aplicarlos con cierta flexibilidad. El artículo 10 del decreto 67 nos habla que el director, con el jefe técnico pedagógico y el consejo de profesores, puede autorizar una promoción con menores porcentajes de asistencia. Sin embargo, nosotros nos vamos a preocupar del logro de los objetivos, y vamos a preocuparnos de ver esta implementación diversa de distintas demostraciones de este aprendizaje que han logrado los estudiantes, y le vamos a poner una nota final a solamente las asignaturas del plan de estudio, que pueden ser 3, 4, 5, depende del establecimiento. Y el SIGE se modificó de manera de ser flexible para que los establecimientos puedan poner estas asignaturas. Y la asistencia se va a entender como la participación de los estudiantes en asignaturas, en actividades de aprendizaje sincrónicas o asincrónicas, donde está el Zoom, el WhatsApp, el Google Classroom, vía telefónica, los trabajos, o lo que puedan entregar ellos de manera presencial. No es necesario calcular un porcentaje de participación para cumplir el estándar de asistencia que se exige en un año escolar normal. No vamos a calcular porcentaje de asistencia. Y estos dos criterios debemos considerar, además, un director tiene la autonomía de decidir la promoción o la repitencia de sus estudiantes. De acuerdo a la situación socioemocional, tenemos que mirar qué está pasando, porque puede que la situación sea caótica en una casa o en un establecimiento y que realmente no tenemos las condiciones para evaluar y informar, recopilar toda esta información y de acuerdo a esto tomar la decisión. ¿Cuál es la mejor situación para un estudiante? ¿Lo dejo en este curso o avanza al siguiente? Entonces aquí tengo que realmente pensar qué me interesa más, que este estudiante siga avanzando, tiene las condiciones, puede, le pongo un apoyo para el año siguiente y avanza. O no, como director decido que es mejor que vuelva a estudiar los contenidos que no ha aprendido. Todavía nos quedan 3 meses, por lo tanto, ojalá que los directores revisen y vean qué está pasando con sus estudiantes y puedan vincularlos y lograr que ellos avancen. Y el otro artículo, el 12, nos habla del acompañamiento pedagógico, lo que yo les decía. Si un estudiante no está apoyado, no está contenido en su casa, va a haber que apoyarlo, va a haber que trabajar con él, va a haber que vincularlo de alguna manera con el establecimiento, para tratar de ir avanzando. Y aquí yo les puse algunos testimonios de cuando cuando se habló que se había pensado en legislar sobre la promoción automática. Sabemos que países como Bolivia decretó una promoción automática, pero ¿qué pasa con eso? Nosotros hablamos con varios directores, varios profesores, nos dijeron que realmente eso como que bajan los brazos, dicen ya listo, me quedo con esto nomás, no puedo seguir avanzando. Esto aumenta seriamente el riesgo de deserción. ¿Para qué? ¿Para qué sigo esforzándome si total van a promovernos a todos? Frustra el esfuerzo, tantos profesores que se han sacado la mugre cambiando su manera de enseñar. Ellos se han subido al carro de la tecnología y han empezado a hacer clases por Zoom. Hay directores que recorren los distintos lugares entregándole textos de estudio o entregándole guías de trabajo. También tenemos que valorizar el compromiso de estos estudiantes, de las familias que se han cuadrado frente a su... Aquí hemos tenido un gran aprendizaje en las familias que han apoyado
seriamente a sus hijos y han trabajado codo a codo con ellos para sacarlos adelante. Entonces, aquí nosotros, lo que yo quería contarles es que el decreto 67 es muy flexible y tiene todas las posibilidades para apoyar en estos tiempos, y estaba armado de antes, pero como decía antes Rebeca, la evaluación formativa no es algo nuevo, es algo que se ha venido trabajando hace mucho tiempo y que había que implementarla. Habían algunos establecimientos que sí la tenían implementado, pero otros que no, y faltaba ese empujón que nos dio la pandemia para avanzar. Eso es. No sé si hay dudas, preguntas. Sí, María Isabel, mira, aquí tengo unas preguntas que pusieron en el chat. Ya. Vamos a dejar de compartir. Y tengo acá una pregunta primero de Belén, ¿Ya? Que pregunta si las asignaturas que no se hacen no llevan nota. No, no se califican. No se califican. Ya. No. Después hay acá una pregunta de Arturo Herrera. Él menciona cuál sería el argumento del Ministerio de Educación para estar no a favor de la promoción automática de los estudiantes. Es lo que les acabo de decir, que en el fondo el decreto 67 es muy flexible, da todas las posibilidades. Por lo tanto, si han hecho tanto esfuerzo, hemos trabajado durante todo el año, nos interesan los aprendizajes de los estudiantes. Si nosotros decimos, vamos a promover automáticamente ahora, ya, ¿qué va a pasar? Que van a dejar, dicen, ya nos dijeron, directores nos contaban, que los papás llamaron y dijeron, déjeme la nota el año pasado, ¿para qué sigo esforzándome? Vamos a perder tiempo precioso. Nosotros sabemos, hay estudios que dicen que si un estudiante deja de tener actividad cognitiva durante 3 meses, el verano, por ejemplo, el atraso es de 6 meses, es el doble. Por lo tanto, no nos interesa atrasarnos ni aumentar más la brecha, nos interesa el aprendizaje. Y están todas las posibilidades para que ese aprendizaje se produzca y se desarrolle de la mejor manera. No estamos por poner notas, no interesa el aprendizaje de los niños. Y la promoción automática va justo en contra de ese aprendizaje. Claro, porque aquí dice Hernán, tiene un sentido pedagógico. Y tenemos otra, claro, eso en relación a lo que tú respondiste. Y acá hay una pregunta de Elizabeth Espinosa. Ella dice, buenas tardes, tengo una consulta. Si el decreto 67 propone que no existirían diferencias entre las asignaturas, ¿por qué dentro de las consideraciones para la promoción en este contexto se considera o solicita priorizar calificaciones en lenguaje y matemática? No, esa es una recomendación. No, el decreto 67 no lo dice. Esa es una recomendación en unas orientaciones del ministerio que, por ejemplo, en primero básico, ¿cuál es la prioridad en primero básico? Que un niño aprenda a leer. Si un niño no aprende a leer en primero básico, es difícil que pueda avanzar con las otras asignaturas. Por lo tanto, nosotros, ¿qué decimos? Priorice el lenguaje. ¿Por qué? Porque las otras asignaturas podrían estar apoyando el lenguaje. De hecho, nosotros hicimos un plan de aprendizaje ahora para recuperar este 10 o 15% que no se ha vinculado durante todo el año, y lo que hicimos fue dar actividades de matemática y de lenguaje y lecturas de las otras asignaturas, o apoyo o proyectos en torno a las otras asignaturas, juegos que pudieran ir avanzando en las otras asignaturas. Pero el decreto 67 no habla de lenguaje y matemática en ninguna parte. Ya. Después hay otra pregunta de Yanixa que dice, de acuerdo a lo planteado en los criterios de promoción que deben considerarse, ¿qué profesionales o estamentos tendrían que ser parte del comité pedagógico para la toma de decisiones para la promoción? Ahí el director tiene que convocar a sus profesionales que considere adecuados. Por ejemplo, no sé, yo si voy a ver la promoción de un determinado curso, un séptimo básico, yo de todas maneras convocaría al profesor jefe, que es el que más conoce a sus estudiantes.
si hay psicopedagogos que pueden apoyar, si hay subdirectores, depende de cuál es la conformación de cada establecimiento. Pero el profesor jefe tiene que estar presente. Yo pienso que él es clave porque conoce a sus estudiantes. Alguien que conozca a los estudiantes, más el director tiene que estar presente. Carolina Riquelme, Marisa Ver plantea, si como escuela hemos trabajado de forma regular en todas las asignaturas con clases online y con dossier de material de aprendizajes para estudiantes sin conectividad, ¿es posible calificar todas las asignaturas del currículum vigente para efectos de promoción aunque tengamos 20 horas pedagógicas a la semana? Eso depende de ustedes como profesionales. Tienen que darse las condiciones, porque hay que tener claro que hacer clases de manera, con esta pandemia, no sé si virtual, no sé si se le entregan los materiales y ellos van trabajando solo, es totalmente distinto tener una clase presencial. Si esos profesores consideran que todas las clases han sido productivas, han avanzado y han aprendido, han desarrollado los objetivos que estaban planteados, obvio que pueden calificarlas todas, es decisión de ellos esa. Da la libertad para el establecimiento. Claro. Aquí, bueno, hay otra también observaciones un poco en el conflicto a lo mejor que se produce cuando sigue estando la calificación en términos, ¿cierto?, del número, y un poco esa contradicción que se plantea en términos con lo que es el aprendizaje. ¿Ah? Entonces aquí, por ejemplo, Ana Donoso dice por qué se insiste en lo formativo cuando solicitan que se termine con una, al final igual se está terminando con una calificación cuantitativa. ¿Mm? Claro, pero esa calificación puede ser producto de todas las formativas que he hecho en el año. Nadie le exige cómo. O sea, en el fondo podría poner conceptos durante todo el año y decir claramente que esos conceptos van a llevar a una nota final. Desgraciadamente en Chile la promoción es con calificación. ¿Cómo nos entendemos con todos los establecimientos? Si yo un establecimiento pongo solo conceptos y el otro pone notas y este estudiante quiere trasladarse de este establecimiento a este otro, ¿qué hacemos? ¿O cómo ponemos las notas para el ingreso a la universidad? Por eso se pide solamente un promedio final, no es más que eso. Ese promedio final, cada establecimiento y cada docente decide cómo va a congeniarlo. En Chile no hay ningún establecimiento que no ponga notas. El único que tiene proyectos de cómo armar su evaluación formativa durante el año es el Manuel de Salas, por ejemplo, o hay otros más, pero terminan en una nota. No hay nadie que la promoción sea sin nota final. Pero solo una nota, no se exige más allá de eso. Y es una manera que nos ponemos de acuerdo todos. No hay evaluaciones aquí. Por ejemplo, si el SIMSEF tuviera consecuencias y fuera con calificaciones sería distinto. Un país como Finlandia tiene esa posibilidad, tiene evaluaciones estandarizadas con notas que les permiten avanzar de un grado a otro. Nosotros no tenemos esa situación. Nosotros, la promoción es con una nota. Ya. Bien, eso era en general un poco lo que ha generado un poco más de cierto de conflicto en relación de, claro, de este enfoque formativo, pero en el fondo tiene que existir una calificación que es un promedio a lo mejor de un proceso que se ha desarrollado con los estudiantes. Bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta a Marisa Alver, alguna otra... Sí, a mí me gustaría hacer una intervención. Muy Hola, ¿qué tal? gracias. Hola. Hola, Ángelo. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Mira, principalmente me gustaría retomar algo que dijo una colega hace un rato atrás por el chat, bien, que tiene que ver con la relación de esta como pseudo importancia que se le da a algunos núcleos, bien, porque finalmente lo que hacen las comunidades educativas es darle importancia a todas las áreas del saber, porque entendemos que es necesario el desarrollo integral de los estudiantes. Entonces, esto igual es un mensaje un poco contradictorio que se le da también a las familias, ¿bien? Donde lleva a todas las comunidades a conversar, ¿de acuerdo? Y encontrar la fórmula.
Hay distintas fórmulas, he tenido la oportunidad de conversar con algunos que han hecho núcleos, bien, donde las distintas asignaturas, dependiendo de la afinidad, tributan efectivamente a estos sectores debido a la cantidad de horas que tienen de conexión, ¿cierto? Porque la mayoría está entre 10, 15, entonces según la tabla que mostraste hace un rato atrás, serían estas tres asignaturas. Pero la discusión fue esa, fue muy fuerte en el sentido del mensaje que se le está dando a los apoderados y también a los estudiantes, porque efectivamente y lamentablemente estamos en una cultura de la nota, todavía nos falta y como lo hemos visto, los distintos módulos con mis compañeros también y bueno, con los compañeros que también ya están egresados, efectivamente, entendemos que cambiar la cultura es realmente algo que cuesta, es demoroso, pero cuando se realice va a ser efectivamente significativo, pero mientras tanto, y como dice alguna colega también por acá, yo creo que habría que considerar el contexto en el que estamos, donde efectivamente pueden ser algunos sectores un poco digamos, va a salir un poco trasquilado y también puede haber algún problema con respecto a las horas que tengan los colegas también. Ahí también hay una preocupación, ¿de acuerdo? En cuanto a la carga horaria. Bien, bueno, esa es una consideración que me gustaría también poner ahí encima de la conversación. Estoy totalmente de acuerdo contigo que o sea, no ha sido fácil para nadie. Yo creo que un profesor retroalimentando, no sé, 120 alumnos es bien difícil. Yo creo que la situación es muy difícil y por suerte teníamos este decreto 67 que es muy amplio, que no es restrictivo, que no impone, ponga antes. Acuérdense que los decretos de evaluación exigían que si yo no tenía la nota en matemática y lenguaje, reprobaba, ¿no es cierto? Ahora no, ahora todas las asignaturas valen exactamente lo mismo. Nosotros proponemos que cada establecimiento vea cuántas asignaturas es capaz de dar de acuerdo a esta situación y de acuerdo a su proyecto educativo. Si hay un establecimiento que es artístico, yo le recomiendo de todas maneras que el área artística la desarrolle. Y si puede ponerle calificaciones a eso, que le ponga. Y si puede unir matemática con arte, con música y con historia, genial. Como tú bien dices, estos proyectos, estos núcleos donde yo asocio varias asignaturas, porque no estamos en situación de darlas todas. Yo aplaudo a la persona que me dijo que había logrado hacer todas las asignaturas, es bien difícil, pero por otro lado yo te entiendo que hay docentes que dicen, mi asignatura no se dio, por lo tanto el próximo año quizás no voy a tener hora, quizás no me van a considerar, y eso no es así. Hay que tratar de dar la tranquilidad a los docentes, que todas las asignaturas son importantes y que tenemos que ser un poco generosos aquí y tratar de apoyar a las otras asignaturas. Yo pongo el ejemplo del lenguaje en los chiquititos porque es obvio que en primero básico lo que tienen que hacer es aprender a leer y todas las otras asignaturas tienen que apoyar a esa asignatura. Pero claro, no es tan fácil. Si yo te entiendo que un docente está furioso, ¿por qué no consideraron filosofía, por ejemplo, que es mi asignatura que yo hago y no me dieron las horas para hacerlo? Bueno, tenemos que ser creativos, buscar la manera y que los docentes, ojalá, yo les saco el sombrero, yo soy profesora, me saqué la mugre haciendo clases muchos años, a mí me gusta mucho hacer clases, y yo creo que hacer clases de esta manera con un computador no es lo mismo. A uno le gusta como profesor ver los ojos de los estudiantes, ver cómo están aprendiendo, ver cómo están avanzando. Y no podemos hacer eso, no tenemos la posibilidad. Entonces aquí hemos tenido que ser generosos todos. Y tenemos que sacar adelante a estos niños y vamos a aprender otras cosas quizás este año. Y en el fondo, para promover necesitamos esta nota, pero esta nota es un cúmulo de varios aprendizajes formativos. No es que yo diga, tienen que hacer una prueba, nadie me ha dicho eso. Usted póngale nota cómo logre avanzar con sus estudiantes y ojalá promuévalos a todos. Yo creo que todos van a tener que pasar, no podemos dejar alumnos, pero hay apoderados que quieren que sus hijos queden repitiendo, también está esa situación. Entonces no está fácil la situación. Pero hay que avanzar con todo. Como país tampoco nos podemos quedar abajo, porque vamos quedando, la brecha se va haciendo cada vez mayor.
hay estudios por todos lados de lo que yo les decía, que 3 meses sin actividad cognitiva son 6 meses de atraso, y así vamos y vamos sumando. Entonces, es un esfuerzo grande que tenemos que hacer todos. Eso. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, damos las gracias a María Isabel Baeza por su presentación, por colaborar, ¿no es cierto?, con nuestro programa en venir a contarnos y a darnos cuenta de esta mirada de este nuevo decreto. Por lo tanto, te damos infinitas gracias por tu participación también y por la discusión y el diálogo que se genera a partir de este tema, que es un tema conflictivo, la evaluación, ¿cierto? Parece, no, yo creo que está bien, que tiene que generarse la discusión, toda la razón. O sea, yo estoy feliz que me hayan hecho preguntas, a mí me dio pena que en el fondo fue excelente la presentación de Rebeca, pero no le hacían preguntas, hay que hacer el diálogo, hay que conversar cosas que pueden no haber quedado claras. Estaban medios tímidos, ¿eh? Se saltaron un poquito, sí. Bueno. Sí, excelente. Muchas gracias.